Lo que pasó ayer en el clásico, lo que hizo Alianza Lima ayer, o más bien dicho lo que hizo los dirigentes de Alianza, o porque los hinchas no tienen nada que ver, porque fue una vergüenza, algo que no se debe de repetir de nuevo en una final. Y es triste porque no se puede hablar del partido en sí, del fútbol, del resultado, porque ¿qué se puede decir después de este partido? Universitario pasó por encima a Alianza Lima. Alianza Lima no quiso ganar ese partido, no demostró que quería ganar y demostró que salieron vivos por pura suerte del estadio de la U. Y en el segundo partido jugaron peor, y eso que estaban en su cancha. Lamentablemente, cuando todo se terminó, lo que más llamó la atención y lo que generó incluso reacciones internacionales, periodistas de otros países y programas de televisión, fue lo que hizo la dirigencia de Alianza Lima, apagando la luz del estadio para evitar esa humillación, según dicen algunos, ese mal momento en el cual ves a tu clásico rival dando la vuelta en tu estadio, en tu cancha, únicamente para que tus hinchas luego no se vayan molestos. Pero ya los hinchas de Alianza ya estaban suficientemente molestos con su dirigencia, con sus jugadores y hasta con su entrenador. Y eso no hace más que deja mal parado a su equipo, deja mal parado a su hinchada. Hacen que Alianza Lima se vea como unos picones que no querían ver a su rival celebrar en su cancha o en su cara, pero era lo justo. Universitario fue superior a Alianza en los dos partidos. Son mucho mejor equipo, juegan mejor y atacan mejor. Y claro que son los justos campeones de este año. Y en un momento donde hay que saber perder porque Universitario no hizo nada mal. Su celebración estuvo normal y al final el haberle apagado las luces los provocó a ellos a celebrar con mucha mejor fuerza. Porque al acabar el partido, toda la gente que salía del estadio, entrevistando a los medios de comunicación que siempre salen a hablar con la gente, empezaron a entrevistar a todos los hinchas de la U. Los hinchas de la U estaban más felices que nunca, porque sentían que les habían intentado quitar la felicidad y quitar la oportunidad de celebrar. Aún así lo hicieron con más ganas, cosa que todo fue contraproducente. Esos eran los hinchas de la U, pero cuando preguntaban a los hinchas de Alianza fuera del estadio, todos querían literalmente destruir el equipo. Empezaban a tirar bengalas, apagaron las luces y encima fue algo totalmente irresponsable que pudo poner en peligro a los hinchas, porque desde el minuto en el que se apagaron las luces del estadio no se volvieron a prender nunca, hasta que acabó todo el día siguiente. De modo que con esto se encuentra en una situación donde sí se tuvo un justo campeón, pero se tiene que saber por qué salió campeón Universitario. Ya hablamos de la dirigencia de Alianza porque fue una picardía, algo que no supieron perder. Pero ¿por qué perdieron? Alianza Lima en estos momentos no está jugando a atacar, no está jugando a nada. Solo dependieron de defenderse y su entrenador se pone a experimentar con una alineación diferente que nunca antes había probado desde el primer partido más importante del año. El entrenador pone una línea de 3 que nunca había funcionado con Alianza Lima en la final de vuelta en tu estadio, encima saliendo a defenderse con 5 defensas. Los hinchas de Alianza estaban molestos al ver esto, aunque claro, luego del partido de ida, como se había empatado, casi nadie decía nadie, porque estaban orgullosos del empate que tuvieron. Y en la realidad es que Alianza Lima perdió solamente en 2-3 minutos todo ese efecto psicológico que generaron con el empate en el Estadio Monumental, porque se demostró una cosa: primero, que Alianza Lima ha decrecido muchísimo en su juego desde que empezó el año. Es un equipo que empezó por todo lo alto y cayó hasta lo más bajo, y la U era todo lo contrario, que empezó por todo lo bajo y acabó por todo lo alto. Además que se ha demostrado que la U tiene un entrenador mucho más capaz, dejando en claro que el entrenador de Universitario es seguramente el mejor entrenador que hay en toda la liga peruana, y que el entrenador de Alianza en ningún momento supo cómo darle la mano al equipo y cómo tenían que jugar, y en el peor momento se puede hacer unos experimentos mal. Y eso es lo que pasa cuando tu único planteamiento es solo defender, y cuando te hacen un gol a los 3 minutos ya su planteamiento se va a la basura. Y para cambiarlo todo, eso se demuestra que el entrenador de Alianza no tenía ni un plan B para darle la vuelta a la situación, sencillamente porque la U era un equipo mucho más trabajado, y eso se nota en el entrenador que tenían. Y más, algunas personas empezaron a hablar de la posibilidad de que si terminan votando a Reynoso, sería mejor ir por el entrenador Fossati. Si se analiza,
no sería mala idea, porque viendo que es un entrenador de más experiencia, ha dirigido en la U, en Uruguay y en otros países, pero también se puede hablar solo por la emoción del momento. A pesar de todo eso, la diferencia de entrenador se sintió, la diferencia de equipo también. El equipo de Alianza empezó siendo la inversión más grande de la historia del fútbol peruano y muchos de sus jugadores terminaron siendo odiados e insultados al final del partido. Incluso jugadores que ni siquiera participaron, como Andrés Andrade o Cristian Cueva, fueron criticados e insultados por el público cuando se estaban yendo del estadio, porque se dieron cuenta que les habían metido la rata, les habían engañado con futbolistas que cobran cantidades de dineros absurdos y que ni siquiera pudieron participar de la final. El caso de Pablo Sabac, por ejemplo, luego de haberse ido de fiesta cuando Alianza Lima empató un partido de local que los pudo haber sido campeones directos y no tener que jugar la final, fue otro de los casos que rebalsó la paciencia de los hinchas. Luego de eso se da cuenta de que Alianza Lima tiene que cambiar muchas cosas, no solamente en su fútbol y sus jugadores. Curioso que empezando el año se tiene la plantilla más importante y más poderosa de toda la liga y al final terminan queriendo sacar a más de la mitad del equipo por sus resultados. Hasta Zambrano lo querían sacar. Y eso puede que tenga razón. Zambrano también estuvo en esa fiesta. Brian Reina también estuvo en esa fiesta. Y hablando de Brian Reina, no sé si escucharon su entrevista, pero después del partido el jugador salió a hablar de la Riera. Y esto hace más que demostrar que el entrenador nunca supo cómo llegarle a los jugadores. Con eso no hizo más que demostrar que el entrenador nunca supo cómo llegar a sus jugadores. Dijo que la Riera ni siquiera había hablado con él desde que había llegado al equipo. Luego te das cuenta de que Brian Reina en la selección peruana es un jugador que te puede cambiar la cara en un partido. En la final con Alianza no fue titular en ninguno de los dos encuentros. Y ahí se da cuenta la clara diferencia de nivel que había en el manejo de un equipo y el otro. Con Universitario sí estaba más definido. Jugadores como Piero Quispe, como Edison Flores, como Alex Valera, que no había tenido su mejor partido, pero aún así fue importante. Se dan cuenta de que encontraron algo que todos los equipos buscan, un equipo de memoria, un 11 que te salga a la primera y no tienes que estar experimentando como el entrenador de Alianza. Porque cuando el entrenador empieza a cambiar demasiado la alineación es que no sabe cómo quiere jugar. Y la U lo hizo más sencillo, más clásico. Y lo clásico a veces te puede dar mejores resultados. Piero Quispe sobre todo ha demostrado tener el nivel para ser no solo titular en la U, porque ya lo es, sino titular en la selección peruana. Y por mucho es el mejor mediocampista ofensivo que hay en toda la liga, superior a Cueva, superior a Canchita González, superior a Sergio Peña, y lo demostró en estos dos partidos. Ante la presión nunca se achicó. Es un futbolista al cual tú le puedes meter de golpe todo el partido, como intentó Alianza Lima en los dos finales, y aún así no se amilana, no se echó para atrás, no bajó los brazos y terminó demostrando toda la capacidad que tiene, cosa que por ejemplo Jairo Concha no pudo hacer. Es más, estas dos finales fueron como un duelo entre ambos y creo que lo ganó Piero Quispe por mucha diferencia. No porque Quispe sea mucho más talentoso que Concha, sino porque demostró tener más actitud, y eso sí que fue lo más importante. Los jugadores de Alianza en su gran mayoría no parecieron un equipo, no parecía que ni siquiera les esté molestando estar perdiendo la final. De hecho, cuando la U ya estaba ganando 1-0, todo el tiempo parecía que la U era el equipo que estaba perdiendo. Estaban más cerca del 2-0 que Alianza de empatarlo. Todo el tiempo se sentía la sensación de que si Alianza hacía un gol era únicamente por casualidad, por milagro o por un error del contrario, pero nunca por su juego, nunca por ser superior a la U, porque no lo consiguieron en los 180 minutos que duró la final. Luego de todo eso, ya solamente queda pensar en lo que va a pasar después. ¿Qué hará Alianza Lima el próximo año? Seguramente el entrenador a estas alturas ya está más que despedido, pero también cambiar un montón de jugadores, quitarse pesos muertos como puede ser Cristian Cueva o Andrés Andrade y contratar futbolistas que de verdad les sirvan para armar un equipo para la Libertadores. Y la U, si no se le va a algún jugador importante, si incluso mantienen a Piero Quispe, aún no pueden seguir haciendo bien. No tendrían que hacer tantos cambios, pero Alianza Lima sí tendría que hacer bastantes cambios de jugadores y de mentalidad. Porque en esta mentalidad que tuvieron en sus finales, no quisieron ganar y no quisieron competir para la otra Libertadores, le va a ser igual o peor que esta.